Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. El tema que nos convoca es la cadena de valor de los biocombustibles. Así que vamos a estar durante la próxima hora hablando, dando sobre todo información y finalmente un espacio para preguntas con expertos y especialistas, tanto en temas de biocombustibles como en temas de sostenibilidad. Ya estuvimos durante otras reuniones reunidos por los temas de sostenibilidad y generalmente hablamos de la cadena de valor agroalimentaria y ahora vamos a empezar a hablar de la cadena de valor de los biocombustibles. Vamos a incluir a conceptos que veníamos trabajando antes como la huella de carbono, también los temas de la deforestación y vamos a enmarcarnos en las nuevas regulaciones de la Unión Europea que van a regir a partir del año 2025, así estamos informados y podemos evaluar cuáles son las oportunidades que se abren para nosotros, para ese mercado. Lo que voy a hacer es, vamos a organizar el panel, empezando con Gustavo, para que nos dé un marco de cómo estamos en materia de biocombustibles hoy. Después vamos a ir profundizando con Bruno, que viene desde Francia. Te agradecemos, Bruno, tu viaje hasta acá. Para poder entender cómo trabajan ellos en distintos países, cuál es el esquema de certificación que tienen para biocombustibles. Vamos a profundizar un poco más en las reglamentaciones, en algunos conceptos técnicos que al menos yo hasta ahora no los tenía actualizados. Y luego vamos a empezar a trabajar cómo implementamos, cómo nosotros podemos sumarnos en esta cadena de valor, hablando con Inés de Plataforma Puma, que siempre hablamos de huella de carbono y alimentos, y ahora empezamos a hablar de temas poco más amplios y finalmente con Diego para ver el tema de certificaciones en esta nueva cadena de valor. Vamos a hacer que vayan hablando ellos, les voy a hacer preguntas agregadas para no estar interrumpiendo y darles tiempo a ustedes al final porque hay mucha información nueva por ahí para muchos y seguramente va a haber muchas inquietudes. Así que bueno, Gustavo, un gusto tenerte acá. Empiezo con vos justamente porque creo que es lo que te pedí cuando preparamos el panel, que te lo pedí para mí, creo que a todos les es útil. Si vos nos podés dar el marco para el resto del panel, sabiendo cómo está la Argentina en materia de biocombustibles, o sea, cuando hablamos de cuánto producimos de biocombustibles, cuánto consumimos de biocombustibles, cuánto exportamos de biocombustibles. Y a la vez cómo fue la evolución en los últimos años. Eso por un lado, así entramos todos primero en biocombustibles. Y después vamos a entrar en los temas de sostenibilidad, ¿no? Y en sostenibilidad empezamos a hablar, en este caso, huella de carbono, se entra el concepto de deforestación, que no lo veíamos antes en los temas de alimento, al menos en los estándares voluntarios. Y sobre todo, ahora aprender, porque hasta ahora eran estándares voluntarios, ahora ya empiezan a haber reglamentaciones en distintos mercados a las cuales nosotros, si queremos ingresar, tenemos que primero conocer, ver cómo nosotros creamos de eso una oportunidad y más allá de la información de estas reglamentaciones, si nos podés comentar de qué se tratan, saber vos de tu opinión, si vos esto lo ves como una oportunidad o lo ves como una amenaza para la Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que son bastantes los desafíos. Vamos a tratar de resumir en pocos minutos en dónde estamos y por qué todos ustedes vienen a escuchar una agenda de biocombustibles. Argentina en el 2006 fue uno de los primeros países del mundo en tener una ley que promueve los biocombustibles. Primera condición para que existan los biocombustibles tiene que ser creado por ley porque si no ninguna empresa petrolera en el mundo le interesaría que hubiera biocombustibles. Por su valor, porque es una cadena de valor extraña y por muchas otras razones. Argentina en el 2006 debutó con una ley, al igual que Europa, Estados Unidos, Perú, Australia y otros países, y básicamente empezamos a trabajar los biocombustibles en el mercado interno, que al día de hoy siguen siendo obligatorios. Aquellos que se transportaron con vehículo se transportaron gracias a una partecita de maíz y de soja para llegar acá a la rural, porque es obligatorio que las petroleras corten. Tenemos una industria que son 55 plantas, básicamente de esas 55, 33 que se dedican al biodiesel de soja y 22 que se dedican al bioetanol, tanto de maíz, cuando es la zona núcleo, como la caña de azúcar, que es el norte argentino. Y hay un mandato obligatorio mensual que regula la Secretaría de Energía, que es el corte, que es la cantidad de biocombustible que hay que entregar al mercado interno. Al día de hoy la ley argentina es la peor ley del mundo, porque regula todas las puntas, regula quién produce, cuánto produce, a qué precio produce, a quién le vende, en qué día tiene que entregar, bajo qué condiciones y cuánto le tiene que pagar el comprador.
Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Conclusión. Hace 10 años nadie más invierte en biocombustible en Argentina porque el verdadero cliente es el Estado y el Estado argentino sabemos que tiene su serie de dificultades para brindarnos garantías. Así que, por lo tanto, empezamos muy bien en el 2006 con una enorme capacidad de ser líderes mundiales y hoy, en el 2024, hemos logrado estancarnos hace varios años. Igual no perdamos las esperanzas porque tenemos posibilidad de crecer. ¿Por qué? Porque en el 2012, por ejemplo, fuimos el primer exportador mundial de biodiesel de soja. Tenemos un complejo industrial muy fuerte, muy competitivo. El 22% de los camiones que circulaban por territorio americano tenían biodiesel de soja que salía de Rosario. Y íbamos a quedarnos con gran parte de ese mercado hasta que apareció un apellido que ahora volvió a ser conocido, se llama Trump, y dijo, el biodiesel es para los americanos, hecho por los americanos, y nunca más volvimos a ese mercado. Algo parecido también pasó con Europa hasta que lo llevamos a un juicio internacional, se lo ganamos y dijeron, bueno, lo perdí, pero no te voy a dar todo el mercado, te voy a dar una partecita que es una cuota, que es la cuota que todos los otros vendimos, son 200.000 toneladas, que depende de las condiciones de precio, podemos estar en 1 millón o podemos estar en 200.000 toneladas al año de acuerdo al volumen. El mercado interno siguió muy cerrado. Esas 55 plantas, muchas no pueden por ley vender en el mercado interno si tienen la mala idea de exportar. Ustedes dirán, qué absurdo. Si exporto es mucho mejor. Bueno, la ley prohíbe vender en el mercado interno para que exporte. Segundo, la ley prohíbe otra cosa que es seguramente lo que Bruno nos va a contar, que es el futuro. ¿Y cuál es el futuro? ¿Empiezo de vuelta? No. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, el futuro es que esto que conocemos hoy del biodiesel de primera generación de la soja, del bioetanol del maíz, bioetanol de la caña, se viene una nueva revolución. Estos biocombustibles que van a tener que cumplir muchas condiciones de sustentabilidad, algunos van a ser de otro tipo de cultivos, que luego vamos a conversar también, y Argentina que tiene todas las condiciones para triunfar. Pero además pensemos, y acá viene la oportunidad que Laura mencionaba, que los aviones que tomemos en Ezeiza a ustedes le van a ser el combustible del futuro. Ningún avión que salga de Ezeiza, de Córdoba, de Santa Fe, de Rosario, de Salta o de Bariloche, porque son internacionales, o que circulen en el mercado doméstico argentino, van a poder subir o aterrizar si no tienen biocombustibles. Es decir, que se viene una enorme revolución. Ahora, ¿bajo las mismas condiciones actuales? No. Hay que demostrar nuevas condiciones. ¿Quiénes son los que lideran, los que están fijando las nuevas condiciones? Una vez más, y sin criticarlo a Bruno, de donde vino Bruno. Ahí vamos a conocer qué nos están pidiendo para tratar de adaptarnos. Ahora se nos viene y van a ver testigos ustedes en los próximos meses un debate en el Congreso. Hay gente que quiere cambiar la ley, porque la verdad que se ha arribado a la conclusión que es un absurdo tener una ley que prohíba. Si la ley tiene que promover. Entonces viene un proyecto de ley que varios gobernadores están tratando de hacer. Para gusto mío se queda un poco corta, pero va en el buen camino. Así que va a haber mucho debate y puede ser que empecemos a ver entonces el futuro y que probablemente en los próximos congresos APRESID ya empecemos a hablar de una camelina de bajo emisiones, una calinata de bajo emisiones, una calinata y una camelina, una colza, hasta una soja que cumpla muchísimas condiciones en materia de captura de carbono, trazabilidad, etcétera. Con lo cual, hoy por hoy, es una enorme oportunidad argentina si logramos cambiar nuestro marco regulatorio, demostrar, verificar y competir. Si no lo hacemos, vamos a una industria que va a la crisis total. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a sumergir ahora un poco en la Unión Europea. Voy a hacer las preguntas despacio. Bruno va a hacer su intento mayor para contestar todo en español, pero es probable que haga el cambio a inglés, así que si alguno necesita se pueden poner los auriculares que van a tener la traducción en simultáneo. Y voy a hacer las preguntas tal cual, porque siempre las escribo, después pregunto cualquier cosa, pero en el caso de él me voy a tener que atener, así que las voy a leer para que no se encuentre con algo que no estaba esperado. Bruno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, a ver, a mí me hiciste estudiar mucho, ¿no? La mayoría de nosotros no conocemos qué es 2BS, la empresa que vos sos director y representás. Entonces, la primera pregunta es si vos podrías comentarnos qué es la asociación 2BS, qué objetivos son los que ustedes persiguen y en qué países están presentes. Luego, ¿sí?
cualquier cosa vuelvo a ti, ¿no? La segunda es, si una vez conociendo a 2BS, ¿nos podés profundizar sobre los temas de las reglamentaciones europeas que nos introdujo Gustavo, los conceptos de las directivas de energías renovables, RED 2, así como los valores NUT 2? Les aviso que para mí todo esto es chino, estuve leyendo, pero necesito que él lo explique. Y cómo aplican a la producción argentina de biomasa y de biocombustibles, y si aplican a los dos o no. Y finalmente, ahora sí queremos saber cómo es el esquema de certificación que ustedes proponen para los biocombustibles y el rol que cumplen, en este caso, Plataforma Puma y Control Union, y qué costo y o incentivo tiene para nuestro país. Okay. Hola a todos. Estoy encantado de estar aquí en Argentina, que es un país que está en el corazón de 2BS. No hablo muy bien español, pero responderé a esta primera pregunta en español y después en inglés. En primer lugar, el nombre 2BS significa biomasa, biocombustible, sostenibilidad. 2BS es una asociación sin ánimo de lucro, creada por sindicatos de agricultores en 2010, creado para cumplir los requisitos de la Directiva Europea sobre energías renovables. Y nuestra misión es apoyar a las cooperativas, a los productores y a los traders de biomasa agrícola y biocombustibles en su certificación de sostenibilidad. La certificación es una obligación para poder vender productos sostenibles en el mercado europeo. Es también una llave para entrar a su mercado europeo. Y nuestro trabajo en 2BS consiste en traducir la ley, la normativa, en especificaciones auditables que pueden utilizarse en el terreno, en el campo, durante las auditorías de Control Union, aquí en Argentina, Control Union. Y nuestra interpretación de la ley está validada por la Comisión Europea, Comisión Europea, y estamos oficialmente reconocidos por la Comisión Europea. Estamos reconocidos. Y cuando interpretamos la ley, buscamos soluciones sencillas que eviten criterios excesivos. Nuestro objetivo es facilitar la vida a los agricultores, a las cooperativas. Y nuestro reconocimiento es válido por todo el mundo y tenemos productores certificados en todas partes del mundo, especialmente en Europa y en LATAM. Y Argentina es nuestro segundo país más importante después de Francia, y Argentina y también Uruguay y Paraguay son países importantes para nuestra estrategia de desarrollo. This is the end of what I'm going to say in Spanish. I close my computer. Thank you. Eso es todo lo que puedo decir en español. Muchas gracias por tu esfuerzo. Ahora, si necesitan ponerse los auriculares, así él puede cambiar a inglés, así puede fluir. If you need to put so about the European directive, first of all, Sobre la directiva europea. En primer lugar, es una directiva que se introdujo en el año 2008, como explicó Gustavo. Hay distintos objetivos que tiene la Comisión Europea para crear un marco para la producción de biodiesel, bioetanol y distintas energías alternativas en Europa.
intenta desarrollar un mercado para sustituir las energías basadas en combustibles fósiles, y entonces crea un mercado más sostenible. Quiere decir que no es necesario tener biocombustibles que destruyan el medio ambiente. Por eso, la Unión Europea ha también listado algunos terrenos como no sostenibles. También se pretende prevenir la deforestación y destruir las áreas de preservación natural. Globalmente se persiguen estos objetivos y como ciudadanos es algo que podemos respetar. No queremos que se produzcan biocombustibles dañando a la naturaleza o reemplazando los cultivos para tener biocombustibles. No es bueno para el futuro y para nuestros hijos. Europa lo que no quiere es que los cultivos para alimentar a humanos y animales se utilicen para darles el destino de generar biocombustibles. Entonces, hay ciertas restricciones. No es cualquier tipo de uso. Hay que evitar el uso incorrecto en el agro, en la producción de biocombustibles. Para eso está la legislación, para regular cómo se producen esos biocombustibles. Entonces, se ha creado un sistema en el que se dice todos los integrantes de la cadena de suministro deben estar certificados y por eso es obligatorio. Todos los miembros de la cadena tienen responsabilidades. Tienen la responsabilidad de enfocarse en cultivos que sean sostenibles y también en tierras que estén habilitadas para tal fin y que también se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque en la legislación europea, este es un punto central. Un biocombustible debería emitir un 60% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. Este es para darles una imagen, un panorama general. Hay una certificación que está implementando 2BS, pero también hay otros programas, porque este es un mercado liberado, estamos en un mundo libre, desregulado, así que hay opciones. Es importante saber que uno puede elegir. Ahora quería comentar algo más acerca de la legislación. Es la segunda vez que visito la Argentina y estoy empezando a entender, a partir de lo que me comentan los argentinos y los latinoamericanos, lo que nos comentan de la legislación. Argentina. Esto es contra Argentina, contra Brasil, pero no es una legislación que ha sido creada para entrar al mercado europeo y se aplica en todas partes. Cuando vuelvo a París, hay gente que se queja y dice que somos latinos tristes, que siempre estamos quejándonos los franceses, ¿no? Las cooperativas francesas se quejan y dicen esto es un problema, esta certificación es demasiado. No ven la oportunidad, porque cuando uno está certificado, uno entra a un mercado nuevo y tiene la oportunidad. Y cuando yo vengo aquí a Argentina, encuentro a mucha gente que entiende las posibilidades, las oportunidades que se ofrecen. O sea, estoy diciendo que son mejores que los franceses incluso. Entonces, ¿qué más puedo decir con respecto a esto? Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto tiene que ver con Puma,
con respecto a estas emisiones es un concepto difícil porque creo que las cooperativas y los productores no quieren molestarse con muchos cálculos y en la legislación hay diferentes formas de calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay valores de default, eso es fácil, uno va a una tabla y pone este tipo de valores y tiene el valor por producto. Es fácil, lleva 1 minuto. Y luego uno puede hacer otra cosa. También hay valores de default a nivel regional. Esto es importante para ustedes porque solo hay una cantidad de países que tienen estos valores. Hay 3 países, Argentina, Australia y Canadá. Cuando les hablé sobre el hecho de que Europa tiene una legislación que se aplica a todas partes, les daré información muy clara al respecto. Antes, en 2023, los países europeos tenían esos valores también. Todos teníamos esos valores, pero la Comisión dijo, ustedes, países europeos, tienen que volver a hacer la presentación según nuestras nuevas reglas y reglamentos. Imaginen que la mejor situación posible es que estos no están disponibles ya para los países europeos. De modo que en Argentina ustedes tienen una situación mejor que nosotros en Francia o en Europa. Estaba hablando... A veces es bueno buscar y ver qué es lo que está haciendo el diablo. Luego les hablé sobre estos valores de default, sobre los otros tipos de valores y ahora voy a hablar de la otra posibilidad que es el valor real o el valor real. Los valores reales, cuando uno tiene que hacer un cálculo de cada paso de la producción del cultivo, esto es un trabajo mucho más difícil y es donde las compañías como Puma, aquí en Argentina, te ayudan a entender la complejidad del cálculo. Es por eso que aquí en Argentina uno ha reconocido a Puma por ayudar al mercado en esto. Porque 2BS no es algo que va a proporcionar una solución única, es un mercado libre, la gente puede hacer los cálculos por sí mismos, si quieren hacer algo mejor con su vida pueden usar empresas que les ayudarán con esto. La última pregunta era, ¿puedes decirme otra vez más cómo se organiza? Ok. Tenemos un socio estratégico en Argentina por muchos años y la relación es muy cordial. En 2BS no hacemos auditorías sobre nosotros mismos. Nosotros somos propietarios de un programa de especificaciones y luego reconocemos a empresas como Control Union que hacen las auditorías. Y esto, tenemos sesiones de capacitación para capacitar a los auditores. Control Union tiene muchos conocimientos, tienen muchos requisitos para poder hacer las auditorías y es un sistema, esto también es algo importante, no son sesgados porque nosotros tenemos el programa, lo sometemos a Control Union, de modo que no tenemos conflicto de interés realmente. Entonces, tú estabas hablando del costo. El costo de la certificación es que uno tiene que pagar una cuota anual a 2BS. El precio está en el sitio web, es oficial, todos pagan lo mismo. Todos están en la misma cancha.
hay que pagar la auditoría a la compañía de auditoría, Control Union, pero como he dicho, es un mercado libre, de modo que depende de Diego explicar esto. Y quiero decir que el costo más importante es el costo de la calidad y el costo de la certificación. Y el costo más grande es que ustedes, when you are una cooperativa que quieren entrar al mercado, deben organizar la recolección de datos, la información a los productores, organizar todo el sistema. Y este es el costo real de la certificación, no es el costo de 2BS. Como he dicho, somos una organización sin fines de lucro, por supuesto que no es una entidad benéfica, debemos pagar, por ende tengo empleados a quienes debo pagarles, pero mi objetivo no es hacer dinero, sino que Diego gane dinero. Es un chiste. Pero el costo principal es cuando uno tiene que tener en su casa a alguien que se ocupe de la calidad. Pero cuando uno piensa en la calidad, cada vez que está esta pregunta, ¿cuánto cuesta? Es lo que pregunta la gente. Lo que hay que preguntar es ¿cuánto cuesta hacer algo que no tenga calidad? Esa es la pregunta. Si uno hace algo sin calidad y la auditoría fracasa, entonces uno está fuera del mercado durante 2 años, de modo que no puede vender sus productos en el mercado durante 2 años. Este es el costo real de no tener calidad. Ya he terminado. Merci beaucoup. Muchas gracias. Oh, merci beaucoup. Hola. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¡Apa! Y... Bueno, no sé cómo lo están viviendo ustedes. Yo me estoy sintiendo, porque es una contradicción todo esto que nos pasa con las regulaciones que vienen con los temas de sostenibilidad. Esto que vemos que de pronto va a ser, lo vemos todavía que es más carga de trabajo. Hola Ricky, más carga de trabajo a las cosas que venimos haciendo. Los productores nos parece como que nos están complicando. Yo a veces me siento como los chicos ahora en el colegio que no les dejan llevar el celular, ¿no? Entonces me dicen, no, pero es mejor para ustedes el día de mañana. Y el chico no lo entiende. Yo creo que nosotros psicológica y socialmente, el sector agropecuario, que tratamos de hacer lo mejor que podemos, parece que nunca llegamos a lo mejor, ¿no? Siempre viene una nueva regla, una nueva algo que nos tiene que poner un estándar nuevo y nosotros acomodarnos. Pero yo también creo que es que como todos ven esto que decían ellos, o sea, podemos ver que son amenazas o que son oportunidades. Vamos ahora a profundizar un poco con Marinés, sobre todo por la situación que tiene la Argentina respecto a otros países de la región. Cuando recién hablaba Bruno, que él habla de la Asociación de Productores que son de Francia, y él decía que tenía presencia en países como Paraguay y Uruguay, ¿no? Entonces estamos, la verdad que en una posición competitiva que según cómo la veamos, o podemos sentirlo así como, bueno, nos están retando, o realmente, bueno, cómo somos parte de este nuevo proceso. Y ahora voy un poco más con vos, Ine, para bajar a lo pragmático, ¿no? Porque hasta ahora estuvimos viendo más o menos cómo es el mercado de los biocombustibles, cómo vemos esto como una oportunidad, las reglamentaciones, cómo ya está gente de la Unión Europea trabajando en la Argentina y viendo a la Argentina con unos ojos diferentes. Entonces yo quería hacerte 3 preguntas, que te las voy a hacer juntas para no perder tiempo entre una de ellas. Y la primera es si nos podrías explicar más profundamente el rol que tiene Plataforma Puma con 2BS, los temas que a vos te parezcan importantes, que no se dijeron, y vos estás todo el día en el campo con los productores y por ahí sabés que es de interés sobre las reglamentaciones europeas que se implementan, creo yo, a partir del 2025, y cómo ustedes colaboran en el agregado de valor en esta nueva cadena. Después,
si seguís trabajando con los productores agropecuarios o hay algún nuevo rol que tengan con aquellos que producen y exportan los biocombustibles, porque en realidad de pronto el productor no tiene nada que ver con quien exporta el biocombustible. Entonces, bueno, ¿cómo nos empezamos a integrar ahora en eso y cómo se integra, cómo colabora Plataforma Puma? Las cosas operativas que vos quieras contar de cómo se accede a la plataforma Puma, así para los que por ahí se perdieron, 2BS, recién Bruno contó realmente, si se meten en la página web, todo lo que él dijo está ahí, es facilísimo acceder para tener más información. Y finalmente quisiéramos saber, con tu experiencia en toda Latinoamérica, si considerás que la Argentina se encuentra en una posición de ventaja relacionado a estas reglamentaciones respecto a otros países, en el caso de biodiesel, como pueden ser Brasil, Paraguay y Bolivia, y por qué tenés esa opinión. Bueno, espero acordarme todo. Vamos a empezar por la primera parte que tiene que ver con nuestro rol. Aprovecho para agradecer públicamente a Bruno y a Caroline, que rápidamente dijeron sí a la invitación de venir a Argentina para el Congreso de APRESID. Era una gran oportunidad para que pudiésemos juntos contar a productores y a compañías este acuerdo que tenemos con 2BS, que es un sello que nos habilita para el cálculo de huella de carbono en Latinoamérica en materia de biocombustibles. ¿Por qué para nosotros es importante? Nosotros siempre hemos dicho desde Puma que queremos ser facilitadores en el proceso de cálculo para poder agregar valor, para que al final del día, al final de la campaña, se pueda encontrar una mejor rentabilidad, se pueda encontrar también aprendizaje de ese proceso y entonces transformar la complejidad de los cálculos, que no vamos a entrar en detalles, en algo que sea simple, que sea escalable, que sea repetible, que sea transparente para que quienes tienen que venir a posterior al cálculo, a verificar y validar, tengan también un proceso más ordenado y más simple, y perdón la redundancia, pero tenemos que pensar que todos estos procesos de altísima complejidad en un Excel, la tecnología traza el puente para poder facilitarlos. Entonces somos simplemente facilitadores de estos procesos de escalabilidad. Claramente nos enorgullece muchísimo que 2BS nos haya otorgado este sello, pero además es la oportunidad de generar aprendizaje. Hace unos minutos Bruno hablaba de los valores por defecto. Sin embargo, tenemos grandes oportunidades si medimos, calculamos tranqueras adentro lo que está ocurriendo en el manejo de nuestros cultivos. Y acá hemos aprendido un montón en estos años desde que lanzamos al mercado plataforma de monitoreo ambiental y tenemos una linda historia para contar de lo aprendido. Está allí Fran García Mancilla de Viterra, con quienes hicimos un proyectazo el año pasado y este año redoblamos apuesta para ir por una superficie mayor. Y con Fran hablábamos siempre saber dónde estamos parados. Y no hay manera de saber dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que mejorar si no empezamos por medir. Y ahí aprendimos, y no me voy a meter en la parte de mercados porque acá Gustavo es el que sabe, yo puedo hablar de las oportunidades del manejo de los cultivos y en cuanto al manejo de los cultivos, claramente tenemos enormes oportunidades en cuanto al manejo del uso de los fertilizantes para poner las dosis adecuadas y bajar emisiones vinculadas al óxido nitroso y emisiones vinculadas a aplicaciones de productos protectores de cultivo. Entonces, si medimos, hay una enorme y creciente oportunidad de poder mejorar lo que hacemos. Vinculado a esto, la oportunidad comercial. Entonces, que nuestra plataforma esté reconocida por 2BS es realmente una oportunidad también para los productores que empiezan a trabajar y empiezan a producir granos pensando en biocombustibles, porque Gustavo decía, hoy hablamos, parece que hay 2 o 3 granos que son los que van a bio y después empezamos a hablar de colza, camelina, carinata y van a seguir apareciendo granos y en ese camino hay una curva de aprendizaje
de manejo. Hay una curva de aprendizaje de qué son las emisiones. Hoy a la mañana Sebas Galbucera, que es nuestro líder de proyecto, explicó claramente en un acuerdo que tenemos con APRESID qué es la huella y los cultivos que se han medido, y pareciera que todavía nos falta aprender muchísimas cosas. Entonces, la tecnología es el puente para generar aprendizaje, para cortar las brechas y claramente para poder dar, como dije antes, transparencia de lo que hacemos y abrir la puerta a quienes vienen después de nosotros, que son quienes validan y verifican para que los que van a llevar ese grano o los que van a comprar ese grano tengan claridad de dónde salió, es decir, el dato a nivel de sitio específico. No sé si quedaba algo. Me dijiste María Inés. Me decía, mi mamá me decía María Inés cuando decía cosas mal. Me asustaste un poquito. No, yo también. A mí me decía María Laura cuando hacía cosas mal, y Ufa. cuando ya me dicen María, nada más dije, ahí hice algo mal. Sí, ¿Viste? cuando dijiste Ine, ahí como que no volví. sé por qué te dije Marinés. Igual Marinés no me contestaste lo de los otros países. Ah, bueno. Porque a mí me interesa mucho, viste que vos estás muy concentrada. Pero no, porque a ver, realmente, no, ¿por qué vengo por esto? Porque yo creo realmente estamos en el Congreso APRESID, ¿no? Yo creo que estamos justamente en quienes pusieron a la Argentina a la vanguardia. Hoy vienen los temas de sostenibilidad y la Argentina viene trabajando en esto hace muchísimos años, mucho más que el resto del mundo, sin que nos pidieran ser sostenibles, ¿no? Entonces, cuando empezamos a competir con el tema de los biocombustibles, buscamos geografías parecidas y Latinoamérica, de pronto, o sea, tenés por un lado Brasil, tenés Bolivia, tenés Paraguay, tenés Uruguay, que son países cercanos a nosotros que van a ir por lo mismo, ¿no? Porque Total. ahora, como hablábamos nosotros, hablamos de huella de carbono, pero también hablamos de deforestación. Entonces, también nosotros venimos de la pampa húmeda, que digamos que hace muchos años, salvo que hayas tenido animales y saques un árbol de la manga, no venimos con tema de deforestación, ¿entendés? O sea, entonces quería saber más o menos cuál es cómo ves esto, que estuviste viajando, estuviste con ellos en el exterior, cómo pensás que ven la Argentina con respecto a estos otros países. Bueno, yo creo que Argentina tiene una diferencia importante respecto de la región en cuanto al manejo, sin dudas. Creo que tiene una mejor calificación. No nos vamos a meter en terrenos de que, como hace muchos años que venimos haciendo las cosas bien, después quedamos posicionados mal para aplicar a determinadas regulaciones. No quiero pensar eso, porque creo que realmente en cuanto a manejo para poder bajar huella tenemos una diferencia fundamental y radical respecto de la región. No nos vayamos muy lejos. Con Paraguay, claramente, tenemos clientes en Paraguay y estamos trabajando y vemos que hay una diferencia abismal con el manejo que se hace en Argentina. Entonces, en cuanto a manejo, creo que hay una diferencia súper importante y eso trae de la mano el posicionamiento. Por supuesto que en materia de deforestación también, la región pampeana, no sé, nunca tuvo, no tenemos que hablar de libre deforestación porque no ha tenido forestación, entonces no podemos decir que necesitamos, sin embargo, tenemos que estar demostrando esos pergaminos porque es lo que corresponde. Ahí creo que en lugar de no tenemos que enojarnos, sino que entregar las certificaciones que nos muestran como la real potencia que somos en ese aspecto. Si nos vamos a comparar con Brasil, sin lugar a dudas, tenemos en materia de libre deforestación tenemos una diferencia y en manejo también. Ahora, me parece que tenemos gap de mejora. Tenemos gap de mejora. No podemos pensar que hacemos las cosas fantásticas y que no hay posibilidades de cambiar el manejo, de volver a pensar en prácticas que tienen que ver con fertilizaciones, que tienen que venir de la mano de un muestreo de suelos, que pareciera que todo el mundo hace un muestreo de suelos y eso no se está haciendo en el 90% de los productores, se hará en el 30%. Entonces, hay potencial de mejora y ese potencial de mejora tiene que ver con una huella que sí nos distingue respecto a los países de la región. Bueno, gracias, Inés.
Diego, vamos a terminar con vos esta parte y nos vamos a volver a Gustavo para que nos termine de contar y presentar a BISEC para ver cómo hacemos las cosas fáciles, ¿no? Porque hasta ahora parece como que estamos tirando mucha información y estamos complicando las cosas, pero las cosas están bastante organizadas para ser simples. Yo quería, si vos podías a nosotros, presentarnos Control Union. A mí ya creo que me la presentaste como 20 veces, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva y en este caso es una certificación nueva. Entonces, ¿quién es Control Union? ¿No? Porque aparte siempre nos pasa, medimos la huella, pero después hay que certificar, ¿no? Entonces parece como que el proceso no está completo si no estamos hablando de las dos cosas juntas. ¿Cuál es tu rol en esta cadena de valor, ¿no? Cuando hablamos de huella de carbono y deforestación? ¿Cómo es el proceso para trabajar con ustedes? O sea, si hubiera alguien acá interesado en llegar a Control Union, así como ya nos dijo Bruno, pueden entrar al website 2BS, plataforma Puma, entraremos en su website o la googleamos ahí y la vas a ver en todos los congresos que hay. Y yo quería saber si como productor, una certificación con ustedes por tema de sostenibilidad, huella de carbono en este caso, y por tema de o sea, si vos tenés una certificación para huella de carbono, ¿aplica o no para deforestación? O sea, ¿qué diferencias hay entre una y otra? No me hables cuando me hace preguntas. Me parece que te quiere desconcentrar. María Laura, cuídame. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos por partes. Voy a volver un poquito a lo que decía Bruno, para que todos entendamos el rol de Control Union o cómo son los actores en esta cadena. Por un lado tenemos regulación, que creo que Gustavo arrancó por ahí, Bruno también. Luego tenemos los operadores, los productores. Es el eslabón más importante o el eslabón a considerar. Como Bruno dijo, y lo repito, está bueno, 2BSBS, que es un ejemplo hoy, y hay muchos más estándares a nivel global, son quienes interpretan la regulación y la aterrizan a nosotros, a nuestro terreno. ¿Sí? Eso es muy importante. No son quien certifica, no son la regulación, no son los operadores, pero son quien nos aterriza el cómo y el para qué. Luego entramos nosotros, que somos quienes en nombre del estándar, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de validar el proceso que ocurre en la cadena. ¿Okay? Porque si cualquiera de estos roles intenta hacerlo del otro, tenemos ese conflicto de interés. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, pues somos quienes que tomamos la regulación interpretada por el estándar y a su vez tenemos que ir a validar que las cosas se realicen y tenemos que saber cómo se produce, dónde se produce, tenemos que saber la industria, cómo es la industria y con gente, que tiene que hablar con gente y que tiene que tratar procesos. Con lo cual, en ese rol tenemos en todo ese ecosistema algo muy importante por realizar, con una altísima responsabilidad y con una imparcialidad súper compleja. Entendemos el rol y es muy difícil llevar adelante, ¿no? Ese es el resumen del rol y lo difícil que es, pero esa es nuestra función, ¿sí? Después, como compañía, se hace 100 años, no se hace hace 10, o no se hace a partir de la última regulación. Esto se hace hace 100 años o más. Así que eso también es parte de esa historia. A nosotros nos toca tener una pata muy fuerte en Argentina como compañía y también internacional. Y bueno, pero no vamos a hablar de esa parte del currículum que te la dejo a vos y te la cuento de vuelta cuando quieras. Pero sí me parece que vale la pena jugar o explicar eso porque muchas veces nos confundimos, ¿no? ¿Quién es quién hace qué o por qué? En definitiva, el cuento termina en que podemos hacer las cosas muy bien, pero tenemos que demostrarlas, que sean auditables, sean verificables, y bueno, a alguien le toca ese rol nos toca a nosotros, ¿sí? Y después voy a tomar una pregunta que no me hiciste, pero le hiciste al principio, sobre los costos. Sí, porque la dejaste picando y cuando fue pasando el panel me fuiste complicando. Diego, ¿vos nos podrías contar sobre los costos? Sí. ¿Está bien? Los costos en términos de beneficios son nulos. ¿Ok? La estuvo pensando toda la Tuve 3 panelistas en el medio. No, pero es un tema que se discute muchísimo. Todos acá lo discutimos alguna vez. ¿Ok? Para el productor siempre tiene que ser 0. Ahora, después el resto de la cadena tiene que ir absorbiendo y tiene que ir capitalizando la oportunidad y tiene que derramarla en el productor, que en definitiva es quien hace gran parte de esta historia, ¿no? Pero bueno,
quería jugarte eso con el tema de costos y no podemos entrar en si hay un costo de fee, de inscripción, un costo de auditoría. Sí, está todo eso, es parte de que todos vivamos también, pero pensemos en eso, en las oportunidades, y Gustavo también lo levantó, eso es importante. Podemos tener un contexto, una legislación complicada, y después Gustavo cuando cierre también va a tocar un tema sensible, que es una nueva regulación, cómo la atendemos. Bueno, podemos mirar qué es una nueva traba o qué es una nueva oportunidad. Inés también tocó, si nos comparamos con nuestros vecinos, etcétera, etcétera, guarda. A río revuelto hay oportunidad también, ¿no? Entendamos algunas cuestiones. Pero eso creo que si bien no respondí a propósito a tu pregunta, vale la pena mencionarlo. Y después vamos a algo que también es complicado de responder en términos de tengo que volver a hacer algo, tengo que volver a demostrarlo, o si una vez hago un esfuerzo en términos de demostrar que no deforesté, sirve o no sirve, cómo juegan, porque también cuando repasamos el mundo de las certificaciones hay miles, es complicado, hay una superpoblación de estándares y de certificaciones, y eso les afecta a todos y está bueno hablarlo, pero creo que estamos entrando en una nueva era en términos de cómo somos eficientes y cómo el productor y cómo la cadena, usando la tecnología y las nuevas herramientas, empieza a trabajar determinada información y a probar determinadas cuestiones o determinados criterios que es aplicable a múltiples mercados y a múltiples estándares. Los estándares entre sí es difícil que dialoguen siempre o que nunca van a dialogar, pero sí, si un productor está calculando la huella, cosa que hoy es muchísimo más fácil que hace 5 años, tiene herramientas. En definitiva, hay muchos estándares que tocan el tema de la huella de carbono. Si lo calculas una vez y con una muy buena herramienta y además lo hiciste fácil y es verificable, no hay dudas que va a servir para el otro estándar que también le pide que calcule la huella. Agregará una coma. Pero ese proceso se empieza a dar y después, a nuestros fines, mirá lo siguiente, digamos, cada estándar tiene su regla, algunos exigen menos, otros exigen más, y Bruno lo decía, nosotros queremos ir a lo mínimo indispensable que nos exige una regulación y no le queremos pedir de más. Porque también yo te pido de más, ¿a qué costo? ¿A qué beneficio? Bueno, eso pasa en esa estandarización de hoy de procesos y vos hoy estás demostrando deforestación, ¿te sirve si la demostrás una vez para otros esquemas? Sí, pero, lamentablemente hay un pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de deforestación, uno te pide fecha de corte 2008, 2007, 2011, 2020. ¿Qué hacemos? Todas son restrictivas en términos de mostrar la no deforestación. Ahora, ¿con qué nos quedamos? Bueno, podés tomar, vamos a la más exigente y barro con todas. Ahora, si nos vamos en términos de lo que pasa en Argentina, decís, no somos deforestadores seriales. Ahora sí, bueno, hay que demostrarlo, pero bueno, no es que necesariamente todas se empalman si una te reconoce a todas, porque el mundo no se pone tan fácilmente de acuerdo en todo, ¿no? Así que el tema de carbono es más fácil para mí. ¿Por qué? Porque el cálculo es el cálculo. Después podemos discutir la metodología, cuán verificable es, pero ahí sí tenemos un terreno, y con esto termino, que hasta ayer parecía un mundo desconocido. Y para mí lo que cambió es, primero que el productor siempre está jugando en primera y va de punta y empieza y dice, bueno, no lo entendía, pero ahora lo empiezo a entender, y después nos exige que cada vez sea más fácil de calcular y que tenga mejores herramientas. Y eso empieza a pasar. Con lo cual, ahí hay todo un ecosistema nuevo, interesante, y de vuelta, no hay que mirar cuán complicada es calcular la huella, porque eso ya lo están haciendo y ya no lo están solucionando. Hay que pensar en qué valor tenemos, si calculamos y cómo lo vendemos. Porque si el otro no calcula, si yo lo calculé, yo lo quiero vender. Ahora, a mí reconocémelo en Argentina si lo calculo. No soy igual que todos. Bueno, va por ahí. Bueno, muchas gracias, Diego. Ya que me hiciste otra pregunta, ya les cuento que ayer, hace como 2 semanas que venimos preparando el panel, y ayer a la noche manda él un mensaje y dice, no entendí las preguntas que me hacen a mí. Siempre le hago las mismas preguntas. No, digo, porque como me mandaste la de los costos, Diego María... Pero bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas, pero tenemos muy poco tiempo y yo necesito que Gustavo cierre para que ustedes tengan también tiempo para las preguntas. Gustavo, me gustaría si podés presentarnos cuál es el rol de BISEC, que presentes, porque muchos deben no saber qué es BISEC, cuál es el rol, cómo integra esto, y si vos considerás que algo quedó sin decirse, es tu momento y contigo ya cerramos. Gracias.
Bueno, gracias. Vamos a explicar en 3 minutos algo que mucho. Primero, esto que estamos hablando acá es algo que no es de corto plazo. El corto plazo es el 1 de enero del 2025. Para que el 1 de enero del 2025 nadie tenga inconvenientes o dolores de cabeza para comercializar 1 kilo de soja en Argentina destinada a la exportación, va a tener que hacer algo muy simple. Va a tener que darse de alta en un sistema, es un sistema donde está toda la cadena de valor, las 4 entidades de productores lo comandan con el apoyo de acopiadores, corredores, cooperativas y exportadores. Es voluntario, es gratuito. El productor le tiene que pasar la información del RENSPA, por favor verificar el RENSPA que esté actualizado, es gratuito y es fácil, se hace online con el SENASA. Segundo, el polígono, que es el polígono real y específico, porque si se equivocan y lo ponen en una laguna o lo ponen en donde hay un monte, quedan afuera para siempre de cualquier tipo de comercialización hacia la exportación, así que por favor sean muy precavidos en hacer eso, no tiene costo alguno, aquel que se acerque y le quiera cobrar algo, díganle que no, es más, digo, acaba de declarar en público que ni siquiera los exportadores nos va a cobrar por cada tonelada certificada al mundo, así que estamos contentos por ese gran anuncio, es el título del día, y a partir de ahí, la idea es que lleguemos el 1 de enero a poder estar en condiciones como cadena de valor de la soja y de la carne vacuna, porque también estamos con el ganado, la carne vacuna y los cueros. De hecho, mañana nos reunimos mañana la semana que viene con los exportadores de cueros porque tienen un problema parecido al nuestro para trabajar en conjunto y de esa manera poder cumplir el requisito del 1 de enero del 2025. Después vemos si Europa cambia la fecha o no, se está discutiendo eso. Mientras tanto, estamos trabajando como si no hubiese cambio alguno. Ahora bien, acá le estamos agregando algo más con esto que estamos hablando de la regulación que contaba Bruno. La regulación de la no deforestación al 1 de enero del 2025 es para chocolates, para café, para madera, para cacao, para carne vacuna, palma y soja. Y podemos vender harina, aceite, poroto y subproductos. La regulación que cuenta Bruno es un pilar superior, que es lo que se viene en biocombustibles. Ya hoy hacemos 2BS. Además, creo que la Argentina es el gran mercado de 2BS porque ha funcionado muy bien y nos ha permitido desde el 2008 en adelante venderlo a Europa y en algún momento ser el primer abastecedor de biodiesel en la Unión Europea. ¿Por qué lo necesitamos a los 4 juntos en lo que se viene biocombustibles? Para que todos capturemos valor en los próximos años cuando trabajemos justamente en materia de carbono. Lo necesitamos a él porque los compradores nos van a pedir para poder vender biodiesel de segunda generación, que es lo que pide la nueva norma europea, nos va a pedir cumplir 2BS. Entonces tenemos que tenerlo muy cerca, Bruno, para ver el estándar que piden los compradores. Bien. Después nos van a pedir que tengamos un calculador serio, creíble, con datos reales y todo. Necesitamos a INE para que con su calculador Puma pueda entrar en el sistema. Y tercero, lamentablemente, vamos a tener que contratar a Controlio para que nos certifique que todo lo que dijimos es cierto. ¿Y qué le toca a BISEC? BISEC, como plataforma de gestión de información, el productor no va a tener que cargar 60 veces lo mismo ante 60 compradores. Va a ser una plataforma muy simple donde van a correr todos los atributos. Hoy el atributo es no deforestación. Mañana va a ser el atributo de carbono. Pasado va a ser otros atributos, hasta temas socioambientales. Hoy nos contaba Laura Villegas de RTRS, derechos humanos, laborales, comunidades aborígenes, etc. Bueno, BISEC básicamente es una plataforma de gestión gratuita, donde está toda la cadena de valor comandada por la cadena de valor, ajustada para la cadena de valor, donde todos nosotros 4 vamos a seguir trabajando juntos para que ¿quién? Control Union gane valor. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bruno, ¿vos querés decir algo? I want to say that Quiero decir que esta es una iniciativa muy buena que han tomado. Estuvimos analizando BISEC desde la distancia porque París está lejos de Buenos Aires. Pero quiero decirles que algo que estamos tratando de hacer en 2BS es evitar la duplicación de esfuerzos. Nuestros miembros son productores
no quieren estar repitiendo la información en todas partes. Los miembros fundadores, el directorio, me ha pedido que me asegure que todas las veces que podamos debemos capitalizar buenas iniciativas, tratar de hacer alianzas y evitar la duplicación de datos. Entonces, mi mensaje para BISEC es: 2BS está listo para ayudar a las cooperativas argentinas para que puedan hacer el trabajo. Cuando reconocemos, nosotros nos comprometemos y analizamos los detalles. Como dije, estamos lejos. A nosotros nos encanta Argentina, amamos Argentina. Esto ya lo dije. Queremos estar más cerca, estrechar lazos. Queremos tener una oficina aquí en Buenos Aires incluso. Espero que esto se haga realidad. El año próximo, de todas las cuestiones que surgen en Argentina, tenemos gente de 2BS que nos van a estar ayudando, a encontrar buenas soluciones. Eso es lo que queremos, colaborar para encontrar soluciones. No sé si tendremos una gran inauguración de nuestras oficinas, pero si lo hacemos, voy a llamar al comité organizador de los Juegos Olímpicos para tener una gran ceremonia. Saben que hemos tenido algunos temas. ¿Podemos ir todos a París? No, todos en Buenos Aires vamos a estar. Gracias. Bueno, si alguno tiene una pregunta, nos avisa, les acercamos el micrófono. O fuimos muy claros o no entendieron nada, me está preocupando.